Empezamos. Venimos viendo dos cartas muy interesantes que son las cartas de Pedro. ¿Sí? Ya vimos la primera carta, la terminamos de ver la semana pasada con ese. Y ahora empezamos la segunda carta de Pedro a los creyentes. ¿Sí? Y empezamos a leer entonces, hoy nos ocupa el capítulo número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, leemos. Segunda Pedro 1. Ahí al final de las Biblias, antes de Judas, de las cartas de Juan, antes de Apocalipsis. Segunda Pedro 1 dice lo siguiente: Simón Pedro, quien escribe, apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, le escribe a otros creyentes, en otras palabras. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos con el contenido. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y empecemos a ver estas cosas, ¿no? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, y ahora viene un mensaje, un centro del mensaje, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y veamos algunas conclusiones. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Si estas cosas están en nosotros y abundan, no vamos a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, miren esto, no caeréis jamás. Epa, esto se vuelve muy interesante, ya lo vamos a ver. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Recuerden, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios inspirada. Esto es verdad. ¿Cómo ahora vamos a ver pero miren esta conclusión. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto es algo que nos pasa permanentemente. Caer y volver a caer, y un problema, y un pecado, y reincidir, pero ya vamos acá. Pero de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros. Es la misión del apóstol. Despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, partir a la presencia de Dios, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y vamos a dejar ahí. Segunda Pedro, capítulo 2, como decía Ezequiel también la vez pasada, hay muchas cosas acá. Hemos leído esta primera parte y si tenemos que empezar a desarrollar todo, no, sería muy difícil, incluso para quien les habla, pero vamos a tratar de sacar algunas cuantas cositas, ¿sí? Y cosas como siempre queremos que sean útiles para nosotros, ¿sí? No solamente conocimiento y conclusiones y demás, pero cosas que las podamos absorber, que nos podamos ir a casa con, ¿no? Tengo que ver esto, tengo que resolver esto, ¿sí? Así que empecemos un poquito y vamos de vuelta. Tenemos ahí la salutación, versículos 1 y 2, y dice el 3, con todas las cosas
que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y ahí viene la primera parte, su divino poder. Hemos estado hablando recientemente del divino poder de Dios, del poder de Dios que... ¿En quién actuó el poder de Dios? ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto recientemente, que lo resucitó, dice, y lo puso a la diestra en Cristo. Ese poder que leemos en Efesios 1, que actuó en Cristo para levantarlo de los muertos y ponerlo a la diestra de Dios, está disponible para nosotros. ¿Sí? Así que ese gran poder de Dios, no solo que Dios es tan poderoso, es todopoderoso, es omnipotente, sino que pone a nuestra disposición su poder, ¿sí? Así que tenemos forma de tomar ese poder. Claro, no vamos a ser omnipotentes nosotros, ¿sí? No vamos a empezar a mover cosas con la mente ni cosas raras, pero ese poder, eso que dice también ahí en Efesios, la operación de Dios, que habla de un poder que es efectivo en nosotros, que puede dar resultados en nosotros, está disponible para todos nosotros, ¿sí? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tenemos nosotros promesas de parte de Dios. Sabemos que nuestro cuerpo, cuando muramos, los que somos hijos de Dios, los que hemos tomado a Cristo como nuestro Salvador, cuando pasemos a la eternidad, nuestro cuerpo será glorificado. Tenemos, sí, dice que Dios fue a preparar lugar para nosotros. Tenemos promesas de las coronas que tienen una repercusión en la otra vida, pero también aquí. Así que hay cuántas cosas, cuántas asistencias de parte de Dios, que algunas vamos a ver en más detalle, estas tal vez son las más vistosas, algunas que mencionábamos, pero hay grandes promesas para nosotros. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, hablando de la gloria y la excelencia, ¿no? Para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Y ahora voy a leer 2 o 3 cositas, pero ya las vamos a ir viendo. Para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, y empieza a detallar. Y yo quiero que nos centremos un poquito en esto. Vimos recién que tenemos poder de parte de Dios, efectivo en nosotros. Dice que esto, bueno, esto no lo mencioné, pero dice todas las cosas así, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Así que vamos a ver que acá hay 3 cosas que nos da Dios y vamos a ver 3 cosas que son obligaciones nuestras, ¿sí? Dios va a poner cosas para nosotros, nos va a dar, por ejemplo, su poder, pero vamos a ver 3 cosas que nosotros tenemos que hacer. 3 cosas que es necesario que nosotros desarrollemos en nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, y primero, mediante, dice, el conocimiento de Él. Es fundamental que prosperemos en el conocimiento de Dios. Hablábamos de tener éxito en nuestras decisiones, hablábamos de eso que destaqué en el versículo 10, que decía, si hacemos esto, no caeréis jamás. La primera pata de todo esto es el conocimiento de Dios. Algo que está muy bueno que estamos haciendo es el objetivo Biblia, leer la palabra de Dios. Ahí es donde vamos a conocerlo a Dios. Obviamente en el contacto con nuestros hermanos, desarrollando los dones, asistiéndonos, brindando conocimiento, también lo hacemos, pero todo se centra en la palabra. Nos vamos a nutrir de hermanos que consumen la palabra, que viven la palabra. Nos vamos a nutrir de un libro que toma la palabra y la aplica a la palabra, ¿sí? No cualquier libro, tenemos que ver bien. Pero el centro de todo es el conocimiento de Dios. Buscamos conocer a Dios y eso es a través de su palabra. Esperamos preciosas y grandísimas promesas, lo segundo que nos da Dios, nos da poder, nos da promesas. Y un detalle que vemos acá y nos hace participante de su naturaleza divina. Y miren, yo quiero que entremos en 2 aspectos del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros, de alguna manera, a través del conocimiento de Dios, primeramente lo que vemos,
Es que podemos empezar a ser participantes de la naturaleza divina. Sabemos que Dios tiene atributos. Lo hemos visto cuando empezamos a estudiar la teología sistemática, ¿sí? Conociéndolo a Dios, vemos que Dios tiene atributos. Los mencionamos muchas veces. Dios, dijimos recién, es omnipotente. Es omnisciente, sabe todo, ¿sí? Es omnipresente, está en todos lados. Pero esos son atributos intransferibles. No puede hacer que yo sea omnipresente, Dios. ¿Está bien? Porque eso es algo que solo pertenece a la deidad. Solo Dios es omnipresente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solo Dios es omnipresente. Yo no puedo ser omnipresente. ¿Sí? No puedo ser omnipotente, no puedo ser eterno. Puedo durar para siempre, pero no fui de siempre y no voy a ser para siempre. ¿Sí? Sí, para siempre. Pero Dios, por ejemplo, es amor. Eso es un atributo transferible de Dios. Nos puede brindar a nosotros la capacidad de amar. Y por eso cuando nos llama a amar a los enemigos, a soportar a un hermano que me defraudó, o alguien de mi familia, o alguien que me hizo algún daño, eso lo puedo hacer porque Dios me capacita para hacerlo. Cuando no lo hago es porque no estoy tomando esa capacidad de parte de Dios, ¿sí? Para desarrollarlo. Y ahora eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo empiezo a tomar de Dios para poder empezar a hacer cambios en mi vida y que realmente sea distinto? Que deje el pecado de lado. Que empiece a amar a alguien que no pudo amar, ¿sí? Y como les dije, vamos a ver dos aspectos del Espíritu Santo. Lo primero que quiero que veamos son las tres relaciones que podemos tener con el Espíritu Santo. Las conocemos, ¿sí? ¿Cuáles son las tres relaciones que yo puedo tener con el Espíritu de Dios? Que sabemos que el Espíritu de Dios, ¿dónde está? Morando en nosotros. El Espíritu de Dios es omnipresente, pero está en nosotros. Sabemos que por pasajes incluso habla de que la Trinidad habita, ¿no?, en nosotros. Pero específicamente, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y nosotros podemos tomar de eso. Podemos hacer cosas al respecto. ¿Qué cosa puedo hacer con el Espíritu? Cosas malas. Hay dos malas. Hay tres cosas que podemos hacer con el Espíritu y dos son malas. ¿Sí? ¿Las recordamos? Dice la palabra no contristar al Espíritu, no entristecerlo, también podría ser, lo cual es, miren, lo leemos en Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. Cuando yo peco en mi vida, cuando yo hago algo que está en contra de lo que Dios quiere, lo que hago es contristar el Espíritu, ¿sí? Yo interrumpo la comunión con Dios, entonces esa comunión con el Espíritu en la cual me asiste el Espíritu e intercede por mí también se interrumpe. Eso lo genera el pecado, eso es contristar al Espíritu. Cuando yo desarrollo el proceso inverso, que es la confesión de los pecados, se restaura la comunión y eso deja de ser. Entonces lo primero malo que puedo hacer es contristar al Espíritu Santo. Lo segundo malo que puedo hacer con el Espíritu es, ¿cómo? No apagar el Espíritu. No sé quién dijo, pero lo segundo que podemos hacer es, aunque no hayamos pecado, nosotros podemos tener la asistencia, debemos tener la asistencia del Espíritu de Dios a través de la oración, de conocerlo a Dios, de buscar su voluntad, de algo que mencionábamos en algún momento del ayuno, es buscar a Dios. Claro, yo veo que su Espíritu me marca algo y yo digo, no, Espíritu, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, veo que el Señor me está mostrando, pero yo tengo ganas de esto, otro. Eso es apagar al Espíritu, ¿sí? Habla de como si fuera un fuego y yo lo sofoco, ¿sí? Yo lo tapo con tierra y deja de tener funcionamiento. Anulo el funcionamiento del Espíritu y hago lo que yo quiero. El Espíritu está para guiarme, para conducirme, para generar el fruto del Espíritu, que ya lo vamos a ver en nosotros. Y yo lo dejo de lado el Espíritu y hago lo que yo quiero. Eso es apagar el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Dice 1 Tesalonicenses 5, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, ¿sí? Buscar la voluntad de Dios, la dejo de lado, Dios, el Espíritu Santo es Dios, lo dejo de lado y hago mi voluntad, no la de Dios. Y lo tercero que puedo hacer con el Espíritu es ser lleno del Espíritu Santo. Excelente. Eso es darle total lugar al Espíritu Santo. Dejo de desplazarlo, dejo de pecar, empiezo a ser lleno del Espíritu Santo. Lo busco a Dios, busco en su palabra,
busco ser lleno de su Espíritu, busco que todas las áreas de mi vida sean controladas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí empiezo a prosperar, empiezo a purgar el pecado. Caigo en pecado, pero confieso mis pecados y empiezo a dejar de lado la conducta de pecado. Empiezo a obedecer a Dios. Eso es empezar a ser lleno del Espíritu Santo. Empiezo a tener los sentidos ejercitados en el conocimiento, en el discernimiento del bien y del mal, por el conocimiento de la palabra, por la guía del Espíritu, empiezo a conducirme correctamente. No contristéis el Espíritu, no apaguéis al Espíritu, sed llenos del Espíritu Santo. Y ahí vienen grandes consecuencias. Ahora, primer aspecto sobre el Espíritu Santo, viendo estos, ¿sí? 3 cosas que hace Dios en mí, 3 cosas que me corresponden a mí. Ahora vamos a las 3 cosas que me corresponden a mí después de que veamos estos 2 aspectos. Miren, hay un pasaje en Efesios 5 que dice, hablando de la llenura del Espíritu, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje paralelo de este, donde vemos que debemos ser llenos del Espíritu Santo, que es en Colosenses. Saben que en Efesios y Colosenses tienen características muy similares. Tienen todo lo que desarrolla una carta y la otra están prácticamente en las 2 cartas, solo que están alteradas de orden. Y algunos incluso encuentran cómo mezclar las 2 cartas y las cosas que dicen en similitud. Si nosotros leemos en Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Esto lo leíamos recién también. Cantando en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces vemos, fíjense la similitud entre los 2 pasajes, discúlpenme que no lo podemos analizar tranquilamente y ver esto, pero rápidamente les muestro algunos detalles ahí, como por ejemplo esto de estar unidos, compartiendo cánticos, himnos, salmos. Nos lleva a un paralelismo para que nosotros podamos decir directamente que cuando me dicen Efesios que seamos llenos del Espíritu, es equivalente a decir la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Así que yo quiero ser lleno del Espíritu, quiero obedecer al Espíritu de Dios, quiero obedecerlo a Dios. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en mí. Por eso es tan importante que nosotros consumamos la palabra de Dios, que a diario la consumamos, que estemos orando a Dios para pedirle al Señor, mostrame ahora qué hago con esto que no sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé cómo manejarme, tengo que tomar esta decisión, tengo que ver si esta persona es para mí, tengo que ver si este trabajo es para mí, tengo que... Abundancia de la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto es equivalente a decir el Espíritu de Dios me está llenando, ¿sí? Y tengo que prosperar en esto, tengo que leerla, y no es solo leer la palabra. Yo insisto, ni siquiera escucharla, debemos leerla y meditar en la palabra. Esto es lo bueno de poder estar leyendo el pasaje, leemos, uy, ¿qué pasó? Me hizo ruido este pasaje, vuelvo para atrás, lo releo, y lo releo, y lo releo, y el Señor empieza a mostrar. Su Espíritu empieza a mostrarme la palabra. E incluso capaz que leyendo algún pasaje que no lo pensaba así, me empieza a mostrar cosas en algo que me está sucediendo. Nos ha pasado tal vez con el Objetivo Biblia, que venimos leyendo regladamente cosas a lo largo del año, pero justo este pasaje coincide hoy con lo que me está pasando. ¿Cuántas veces no que nos pudo haber pasado así? Avancemos en la lectura de la palabra y especialmente en la meditación, centrarnos, leer, releer, buscar algún comentario o algún consejo de alguien que me asista en la palabra. Esto va a traer efectividad en nuestras vidas, como lo veíamos recién. No caeréis jamás. Segundo aspecto del Espíritu que es importante en cuanto a esto que leíamos recién. Somos participantes de la naturaleza divina. Dijimos que hay aspectos que Dios no nos puede transferir, ¿sí? No podemos ser omnipotentes, no podemos ser omnipresentes, pero podemos empezar a amar a mi hermano cuando antes me era imposible.
Puedo empezar a tenerle paciencia a un hermano, a mi familia, a mis amigos, a alguna cosa, a alguna situación en mi vida cuando antes no lo podía soportar. Y vayamos a un pasaje. Miren, no vayamos, se los voy a dar al pasaje. ¿Podemos repartir eso, chicas? Miren, la naturaleza divina de Dios la vemos en el fruto del Espíritu. Esto lo vamos a ver en Gálatas 5:22. Miren, yo les voy a dar algo. Hoy les voy a dar un regalo, muy sencillo, económicamente hablando, despreciable tal vez, pero es un señalador. Si ustedes lo leen en la parte frontal donde está el pasaje, es Gálatas 5:22 y 23, y dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el plan de esto sería que lo podamos memorizar, que podamos saber cuáles son los atributos de Dios que yo puedo absorber y asimilar. Miren, el fruto del Espíritu es el efecto que el Espíritu de Dios puede generar en mí. El fruto del Espíritu son características de Dios que pueden ser trasplantadas a los creyentes. Entonces yo puedo empezar a amar como antes nunca pude haber amado. Yo puedo empezar a tener gozo en mi vida cuando antes no tenía gozo. Eso es el fruto del Espíritu. Puedo tener paz cuando vivía en tinieblas, cuando vivía angustiado en el temor. Puedo tener paciencia, una paciencia sobrenatural, una paz que sobrepasa todo entendimiento, podríamos decir, benignidad, bondad con los otros, fe, mansedumbre, templanza, que habla del dominio propio, la templanza. Bueno, esto es un señalador para que lo puedan tener en la Biblia, para que puedan todo el tiempo buscar memorizar y saber cuáles son los efectos que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios puede tener en los creyentes. El creyente espiritual empieza a manifestar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 partes del fruto del Espíritu. ¿Que cómo vamos a hacer para memorizarlo? No, son 9 palabras. Miren, demos vuelta el señalador. Hay una frase rara que habrán visto atrás que dice: hago papa, bebo fe, mate. ¿Sí? 2, 3, 2, 4, 5 palabras que no tienen ningún tipo de sentido. Incluso me van a decir: hey, hago con H. No. Estas son las primeras sílabas de cada una de las palabras del fruto del Espíritu. Hago papa, bebo fe, mate es el inicio de cada una de las palabras. Hago es amor, gozo, papa, paz, paciencia, bebo. ¿Me entendieron? ¿Sí? Con esta sencilla regla memotécnica, ustedes pueden memorizar el fruto del Espíritu. Y podemos nosotros estar pensando en lo que corresponde que un creyente espiritual debe manifestar. Eso es lo importante, eso es lo que es importante que nosotros recordemos de esto. Porque cuando vemos un creyente que no manifiesta amor, un creyente que no manifiesta paciencia, benignidad, mansedumbre, que no está con los hermanos, que no es cercano a los hermanos, que es reacio, que vive en el temor, no se está desarrollando el fruto del Espíritu en el creyente. Y no digo tanto esto para que lo empecemos a mirar en nosotros, para que lo podamos mirar en nosotros mismos. Que yo pueda ver si estoy flojo en la paciencia, si no amo, si no tengo gozo en mi vida, esto está faltando. Posiblemente estoy apagando el Espíritu de Dios, lo estoy ignorando. Posiblemente estoy pecando e interrumpo la comunión con Dios y entonces esto deja de manifestarse en mi vida. Ahora, si yo empiezo a darle lugar al Espíritu de Dios, y disculpen, yo muchas veces insisto con el Espíritu Santo, con los dones, con el fruto, pero esto es fundamental para nosotros, hermanos. Que nosotros podamos ser creyentes llenos del Espíritu de Dios. Si cada uno de nosotros personalmente avanza en la llenura del Espíritu, empezamos a manifestar el fruto del Espíritu, que es amor. Empiezo a amar a mis hermanos y mis hermanos me aman y nos amamos entre todos. Y empieza a desbordar, como siempre les digo, la iglesia desborda a Cristo. Y tenemos una iglesia llena de Cristo. Una iglesia espiritual, una iglesia madura. Así que por más sencillo y pequeño que pueda ser este señalador, es muy importante que apuntemos a este. Este es nuestro objetivo, ser llenos
del Espíritu de Dios, empezar a manifestar el fruto del Espíritu. Y volvemos entonces, luego de este paréntesis del Espíritu, a nuestro pasaje en 2 Pedro. Entonces, dice que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, esto es, a través de la llenura del Espíritu, la manifestación del fruto del Espíritu. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo les dije que habían 3 cosas que Dios nos daba. Vimos que era el poder de Dios, vimos las promesas, vimos recién la naturaleza divina en tercer lugar, y ahora empezamos a ver las cosas que nos corresponden a nosotros, nuestras obligaciones como creyentes. Le digo, esto no es negociable. Miren, el apóstol acá les dice, recomienda, ¿no? ¿Cómo es que dice? Por medio de las cuales dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, podemos leerlo así como diciendo, bueno, si pueden, claro, si tienen ganas hoy, póngale un poquito de garra. No, esto tiene que ser obligatorio para nosotros. Debemos realmente poner diligencia en estas virtudes que se van a empezar a desarrollar ahora. Lo primero que tenemos que hacer, dijimos recién, es buscar el conocimiento de Dios. Nuestra primera obligación. Segundo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son nuestros deseos internos, ¿sí? Los más fuertes deseos que podemos llegar a tener. En general, muchas veces los hemos asociado a ¿qué tipo de deseos? Sexuales, carnales, ¿sí? Los gustos. Muchas veces la concupiscencia termina en, ¿sí?, cuestiones sexuales, carnales, pero en realidad la concupiscencia abarca todo lo que se opone a Dios. Cualquier deseo muy profundo o poco profundo que se opone a Dios es concupiscencia. Eso no lo podemos, digamos, justificar ahora, pero en Romanos 8 se ve muy claramente ahí cuando se desarrolla el tema de la carne. Así que debemos huir de la corrupción, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren, nosotros tenemos 3 grandes enemigos y bueno, wow, cuánta información, ¿no? Tenemos el mundo que se pone en nosotros, tenemos a Satanás que se pone en nosotros y tenemos la carne. Que la carne está fuertemente representada por la concupiscencia. Pero dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, el mundo está gobernado por el maligno y la doctrina del mundo es la carne. Y se hace lo que te gusta, lo que te desea. Así que por eso nosotros tenemos que apartarnos del mundo. Así que nuestro proceso de huir de la corrupción, de buscar ser llenos del Espíritu Santo, buscar manifestar el fruto del Espíritu, debemos huir de la corrupción, debemos huir del mundo, debemos huir de la concupiscencia, de la carne. Buscamos el conocimiento de Dios, huimos de la corrupción y vamos a empezar ahora a ir más de lleno a nuestro siguiente punto. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, bueno, etcétera, etcétera. Bien, buscamos conocerlo a Dios, avanzamos en su palabra, le metemos rudo al objetivo Biblia, dejamos el pecado, nos apartamos del mundo, o sea, no nos vamos a vivir un monasterio en la cordillera, no. Seguimos acá, pero dejamos las conductas del mundo, lo que caracteriza al mundo, lo dejamos de lado. No me junto con mi familia, pues es mi conversación. No, es mi familia. Pero no hago lo que ellos hacen, ¿sí? No sigo conductas que están regidas por la concupiscencia, no sigo conductas que se oponen a Dios. Y pongo diligencia en esto, y acá viene una serie de 8 virtudes, que por una cuestión de tiempo las vamos a enumerar rápidamente, ¿sí? Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, que puede hablar en primera instancia de nuestra fe, la que nos dio la salvación, pero también nos habla de la esperanza, la fe en Dios, la confianza en Dios. Así que añadiendo, dice, a vuestra fe, virtud, ¿sí? Más allá de que le llamamos a estas 8 palabras, a estos
8 características, virtudes a las 8, vemos acá la palabra virtud. A la fe, a mi conocimiento de Dios, mi esperanza en Dios, le agrego virtud. Se suele definir la virtud como el punto correcto entre dos extremos, ¿sí? Lo vemos, algunos comentaristas hablan de la perfección moral, para que yo pueda tomar decisiones correctas entre una gama de posibilidades, ¿sí? Eso es la virtud, ¿sí? Ser asertivo. Así que yo a la fidelidad a Dios, yo ya siendo un hijo de Dios, y a la fidelidad que le tengo a Dios, a la confianza en Dios, le agrego virtud. Conociendo su palabra, ¿sí? Miren, y a la fe dice, a la fe virtud, añadiendo a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, para que yo pueda saber qué decisiones tomar, qué es lo correcto, lo moralmente correcto en función de la moralidad de Dios. Vimos esto del conocimiento, que algo ya lo veníamos viendo, ¿sí? Pero nos habla más bien esto que conocimiento, como lo veíamos recién, de absorber la palabra de Dios, sino como discernimiento, ¿sí? Yo tengo conocimiento que tiene una capacidad de dar resultados. Yo conozco la palabra de Dios y lo aplico a mi vida y tengo discernimiento para decir esto sí y esto no. O entre esto bueno y esto bueno, digo, esto es mejor todavía, ¿sí? Así que a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dice, le agregamos dominio propio, control de uno mismo, ¿sí? Esto, hay una diferencia, hay algunas cosas que se superponen ¿con qué? Con lo que vimos recién. El fruto del Espíritu, ¿sí? El fruto del Espíritu también nos muestra que debemos tener templanza, que es dominio propio. Nos dice que el fruto del Espíritu es fe. ¿Estas cosas qué son? ¿El fruto del Espíritu qué es? Lo que el Espíritu de Dios manifiesta en mí. Pero estas cosas que vemos acá son cosas que yo tengo que ejercitar. Yo debo ejercitar la fe, debo ejercitar la virtud, debo ejercitar el conocimiento, la capacidad de discernir, debo ejercitar el dominio propio. No me tengo que sentar en la reposera espiritual, como siempre decimos, bueno, que el Señor me dé dominio propio, ¿sí? Y el Señor me va a asistir, su Espíritu me va a dar herramientas, me va a guiar, pero yo debo trabajar. Un creyente que no tiene dominio propio es un creyente que no manifiesta el fruto del Espíritu. Un creyente que anda aturdido, dañando a los hermanos, un creyente torpe, no manifiesta el fruto del Espíritu. No está trabajando el dominio propio en su vida. Al dominio propio, dice, le agregamos paciencia, capacidad de soportar cargas. A la paciencia, piedad, que nos habla más de una vida piadosa, de una vida en función del parámetro de Dios, que es su palabra. Perdón, señalo acá porque tengo la Biblia, ¿sí? Una vida gobernada por Dios es una vida piadosa, una vida que se ordena en función de los parámetros que Dios designa. Y miren, ahora quedan dos aspectos. Dice la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Ahora me llamó la atención de por qué lo separa. Porque el afecto fraternal entre creyentes, entre miembros de una familia, es amor. Pero evidentemente acá se le da un lugar especial al afecto fraternal. Es algo muy difícil, vemos en muchos lugares de la palabra, en 1 Corintios se habla de, sí, ¿por qué más bien no soportáis el ser defraudado? ¿Por qué más bien no soportáis los daños que me puede hacer el hermano? El afecto fraternal es algo que debemos practicar y es realmente muy importante, y dentro del amor, un amor que, claro, nos lleva a tener actitudes de amor, a desarrollar mis dones para mis hermanos, a aplicar los dones, y lo podemos ver muy generalmente y en muchos aspectos, acá lo tenemos centrado hacia los hermanos. Soportar a los hermanos, afecto fraternal. Un creyente espiritual tiene afecto fraternal, ama a la congregación, ama a los hermanos, a pesar de que a veces nos dañen los hermanos. Un creyente que me ama a pesar de que yo lo dañe es glorioso, divino, naturaleza divina, literalmente. Naturaleza divina en el hermano, que soporta. Amor, al afecto fraternal, amor. Amor total, amor sacrificial. En muchos aspectos. Estas 8 virtudes, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor,
son prácticas que debemos desarrollar. Asistidos por el fruto del Espíritu, por el conocimiento de Dios, la naturaleza divina, etcétera, etcétera, esto empieza a ser una realidad. Dios nos llama a hacer todo esto, pero nos dice, bueno, muchachos, traten, miren, están totalmente discapacitados para hacerlo, pero bueno, yo solamente me pongo a llenar la planilla de sí o no. No, nos capacita fuertemente, nos capacita efectivamente, porque dice el versículo número 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y la elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto es genial. O sea, lo que está diciéndome Dios a través de Pedro es que si yo lo conozco a Él, si yo me aferro a sus promesas, si yo soy lleno de su Espíritu, empiezo a manifestar el Espíritu, me aboco fuertemente a desarrollar estas 8 virtudes, no vamos a caer. Claro, esto no quiere decir que nunca vamos a pecar, que nunca nos vamos a equivocar, pero vamos a ir en un camino donde todo nos va a hacer bien, todo nos va a sumar para bien, incluso a veces como Job, como algunas dificultades que podemos pasar nosotros. Pasemos tiempo de angustia, pasemos cosas difíciles, pero dice, no caeréis jamás. Una vida exitosa. Eso es porque vamos atrás del conocimiento, porque somos llenos del Espíritu de Dios. Esto es fundamental que lo podamos desarrollar. Y wow, voló la hora. Miren, nos falta un montón. O lo hacemos rápido o salteamos cosas. Miren, terminamos de leer. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, versículo 11. Os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, Salvador Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. Esto nos habla de las recompensas de parte de Dios. Vieron que a veces se nos habla de que cuando son probadas nuestras obras, que esto sucederá en el tribunal de Cristo, podemos pasar como por fuego, llama, ¿no? O sea, no quedó nada de lo que hicimos, o porque vivimos muy poco tiempo en el Evangelio, o porque todo lo que hicimos lo hicimos erradamente y no da para que nos metamos en eso, pasamos como por fuego, sin ninguna recompensa de parte de Dios. Pero si hacemos esto, será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Nos habla de esto, de la recompensa, ¿sí? Tenemos muchas coronas que podemos recibir. El que resiste la tentación, el que ejecuta bien el pastorado, algo leíamos también la vez pasada, ¿sí? Y tenemos recompensas de parte de Dios. Y esas son recompensas que no es para agrandarnos y para en el cielo andar con una super corona o más grande o más chica, ¿no? Sino porque eso lo rendiremos al Señor. Pero mientras mejor hagamos las cosas correctamente, será otorgada amplia y generosa entrada. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y capaz que ya las dijimos 20 veces, y capaz que las leímos muchas veces en la Biblia, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Esto es importante, que estemos atentos, que podamos estar usando su palabra, que podamos estar atentos a los hermanos que nos llaman a poder hacer esto y despabilarnos, despertarnos de esa somnolencia que nos trae este mundo, ¿no? Porque bueno, tengo que hacer que el trabajo, que voy, que vengo y uy, se me fue una semana, uy, se me fue un año, uy, se me fue la vida. Y no hice nada para el Señor y me perdí. Despertémonos, hagamos esto, una vida de pecado, porque no me aboqué al Señor, no busqué su palabra, no fui lleno del Espíritu. Despertémonos, avancemos en esta amonestación que da acá el apóstol. También yo procuraré con diligencia, versículo 15, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado conocimiento, al conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto hace una referencia específica a la transfiguración de Cristo, y lo detalla en el siguiente versículo, que por el tema del tiempo lo vamos a pasar por arriba, pero todo esto nos habla de la transfiguración de 3 apóstoles que vieron realmente a Dios en su gloria, y lo que está diciendo acá la palabra, esto no es cuento chino, esto no es un invento, no es una fábula, esto es una realidad. Dios va a venir, Dios tiene poder, Dios resucitó. Y concluye con lo siguiente, versículos 19, tenemos también
no solo que no es mentira lo que dice el apóstol, no solo que no es mentira la palabra de Dios, sino que es muy real, dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, la palabra de Dios, hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro y hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la escritura es de interpretación privada. Esto hace referencia, bueno, a algunas sectas incluso que lo que dicen, no, solo hay ciertas personas que pueden entender la palabra. Así que escuchá lo que yo te digo porque solo yo sé la palabra, solo yo tengo el discernimiento. Es para algunos. No. No importa quienes seamos, nuestros estudios, nuestra capacidad, la palabra no es de interpretación privada. Todos debemos someternos a la palabra, todos debemos leer la palabra. Obviamente vamos a venir, la vamos a escuchar, no me voy a quedar solo en mi casa leyéndola, pero es para todos la palabra, es para que todos la consumamos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que lo que vemos acá es que la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿sí? Es soplada por Dios y utiliza hombres, ¿sí? Que escribieron la palabra de Dios, pero fue supervisada por Dios. Y más allá de que fue escrita por hombres, es totalmente, como dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Por todo lo que venimos leyendo, por la conducta que debemos desarrollar los creyentes, la palabra de Dios es viva y eficaz. No es muy exagerada en algunas cosas, no, eso no lo puedo hacer, no lo puedo hacer porque yo no me aboco a lo que Dios me dice, porque yo apago el espíritu permanentemente, estoy pecando todo el tiempo, contristo al espíritu, no le doy importancia, no le doy bolilla. Basta de dejar de lado a Dios, hermanos. Aboquémonos a estas virtudes. Trabajemos en desarrollar, en que Dios desarrolle en nosotros el fruto del Espíritu, dándole lugar a su Espíritu. Y todo esto va a empezar a funcionar en nuestra vida. Vamos a empezar a tener vidas efectivas, con resultados, con problemas que cambian, con conductas que cambian, con familias que cambian. Y bueno, hay una familia que no vino acá hoy, pero se han convertido hace poco y me contaban los grandes cambios en la familia. Cómo han dejado sustancias, cómo han cambiado conductas, cómo han cambiado las relaciones, cómo han cambiado comportamientos. La palabra de Dios es realmente efectiva. El Espíritu de Dios es realmente efectivo y puede desarrollar grandes cambios en nuestra vida. Pero tenemos que abocarnos. Tenemos que poner diligencia. Y como no lo mencioné, pero lo decía la placa de hoy, máximo esfuerzo en su palabra y en ponerla en práctica en nuestra vida. ¿Oramos? Padre nuestro y Dios nuestro, bendícenos, Señor.